Decreto Presidencial número 4678. Luis Alberto Arce Catacora. Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los números 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N-Grados 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo N-Grados 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministra, de Gobierno. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N-Grados 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministra, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una ministra, del área y una viceministra, designada, administrará operativamente el ministerio. Que mediante nota minutos GOV Despen Grados 326/2022, el ciudadano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 26 de febrero al 6 de marzo del presente año, a las ciudades de Bruselas, Bélgica y La Haya, Países Bajos, a objeto de asistir a la reunión de lanzamiento de la iniciativa de la creación del CLASI, Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, a nivel ministerial, en el marco del PAC-CETO, Europa-Latinoamérica. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N-Grados 29.894. Decreta. Artículo único. Desígnese ministro interino de Gobierno, al ciudadano Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa, mientras dure la ausencia del titular. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 25 días del mes de febrero del año 2022. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, María Nele Prada Tejada. Decreto Presidencial número 4678. Luis Alberto Arce Catacora. Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los números 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N-Grados 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo N-Grados 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministra, de Gobierno. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N-Grados 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministra, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designará interinamente a una ministra, del área y una viceministra, designada, administrará